Bueno, ya estamos con Mario Blecher, expresidente del Banco Central. Bueno, un hombre que estuvo muy cercano en la campaña a Daniel Scioli, pero una opinión que yo respeto, que me parece que es interesante de ver, porque bueno, no es una opinión interesada como podría ser la de los economistas de Cambiemos, pero es una opinión que tampoco está en las antípodas, ¿no? En el kirchnerismo que, como decía ayer Miguel Bain, está preocupado por estas horas por hacer política y ver, como ha dicho Kicillof, digamos, criticar básicamente desde el inicio, cuando todavía no se han visto los resultados, digamos, del programa económico. ¿Cómo está viendo, Blecher, lo que ha sido hoy? Por un lado, una devaluación importante, 40%, pero por otro lado, bueno, sin cepo se ha podido estabilizar el dólar muy por debajo de lo que muchos creían. Bueno, yo creo que la forma como esto se ha hecho no era la forma que yo hubiera preferido, en el sentido que hubiera sido más gradual, pero la forma como esto se hizo, las preparaciones que se hicieron, todo el tema de los futuros, que ya todo el mundo se olvidó, pero el tema de los futuros, el tema de los recursos para aumentar, aunque sea con endeudamiento, pero para aumentar las reservas del Banco Central, le dieron cierta tranquilidad al público. Es decir, lo fundamental para mí era ver si hoy había caos en el mercado o había orden, y así como dijiste, hubo orden. Eso significa que el programa por lo menos empieza de alguna manera con credibilidad, ¿no? O sea, el público le creyó al ministro de que tiene suficientes municiones como para mantener este programa en la forma de abrir el cepo y evitar que haya exceso de demanda. Además, yo creo que la forma como esto también se hizo puede haber causado un movimiento de aumento en la oferta, no solamente que la demanda no se que no hubo cola, como usted decía, sí. no hubo colas en los bancos. Y no hubo desorden en la demanda, pero sí, parece haber también un cierto movimiento en la oferta. Gente que piensa, bueno, a lo mejor 14 es un buen precio. Y empieza a vender los dólares, claro, que, claro, lo que siempre decimos, los argentinos, por lo menos con capacidad de ahorro, tienen muchos dólares. Lo que pasa es que no los ponen en el banco, los tienen en el colchón. Exacto, afuera. ¿Cuál fue? A ver, vamos a ir de a poquito, de a uno para no marear a la gente, de a una las preguntas. ¿Cuál fue el dólar de hoy, digamos? ¿Cuál fue este 14 pesos, el 13,38, 13,40, que es el dólar mayorista? No, los dos, ¿cierto? Porque hay costos de transacción diferentes. Pero lo que sí es difícil de afirmar así directamente que la devaluación fue 40%, porque había 5 tasas de cambio, 6 tasas de cambio. Esta movida de hoy tiene varias partes que yo creo que se pueden analizar separados. Una parte es la unificación, que eso es un tema separado. Otra parte es el cambio en el valor del dólar, o sea, la devaluación, ¿no es cierto? Y otra parte son las restricciones que se han eliminado. Son tres cosas relativamente diferentes que se hicieron todas juntas prácticamente. No todas las restricciones han desaparecido. Las restricciones sobre los stocks acumulados de deuda, tanto a los importadores como a las remesas de divisas, esas restricciones se mantienen. Pero se han eliminado las restricciones más importantes, sobre todo la de el flujo de nuevas importaciones. Eso es fundamental. A ver, Mario, uno puede decir que la primera prueba esta, que era tan temida también por el gobierno, digamos, porque la verdad que el dólar oficial subió 40%, pero el gobierno de Cristina lo subió 25% en un día, en enero del año pasado, con cepo. Y aún así, ese año tuvo 40% de inflación, le cayó el consumo, es decir, siguió con los mismos problemas sin levantar el cepo y sin que le ingresen los dólares. Digamos que la prueba hoy de estabilizar el dólar, que era una prueba de fuego, ¿no? Porque muchos decían, ojo que lo van a tener que ir a buscar a 20 pesos, ojo que van a tener que vender fuerte a 15 pesos porque si no va a superar eso y eso va a significar nuevas remarcaciones. ¿Hoy la prueba la pasó el equipo económico? Hoy la prueba la pasó, hoy. Vamos a ver cómo sigue la historia. ¿Por qué digo que hay que ver cómo sigue la historia? Porque lo que hemos visto es una cosa muy parcial. Se ha establecido una serie de cambios y de reformas o de diferencias en el procedimiento en el mercado de moneda extranjera, de divisas. Pero todo eso tiene que estar insertado en un plan mucho más integral, mucho mayor. Para la gran pregunta que vos hiciste, ¿cuál es el pass-through? ¿Cuál es el efecto de esta devaluación sobre los precios al público? Si habrá nuevos aumentos de precios. Sí. ¿Cuál es el efecto? Eso depende de cuáles son las otras políticas, no depende solamente de lo que pasa en el mercado cambiario. Depende si la situación fiscal se estabiliza, depende de qué pasa con la cuestión monetaria, depende de muchas cosas. Que vos decías, bueno, el público todavía no ha aceptado el programa o tendrá que ver qué pasa con el programa, pero nosotros no hemos visto el programa.
Vamos a ver, ¿cuál es el programa? Es decir, solamente ha habido un programa para abrir rápidamente el cepo. Lo cual es importante, no lo Era un objetivo importante. Es un objetivo importante porque si no se puede importar insumos, no se puede producir. Si no se puede remitir dividendos, no se puede esperar inversión. O sea, no se puede esperar que la economía salga de la situación en que está si el cepo no es solamente sobre el dólar, sino sobre toda la economía. Eso es importante, pero es importante evitar que esto cree una dinámica propia con respecto a precios, salarios, devaluación, dólar. Es importante ver cómo se compensa de alguna manera. Ahora, esa dinámica, claro, lo que sucede es que tal vez el equipo de Macri dijo, bueno, en los últimos 4 años tuvieron cepo. Con el cepo se terminó el crecimiento de la economía en los últimos 4 años, lo que estaba contando usted. Y además entraron también en un ritmo de devaluación, dólar, salarios, inflación, que es decir, cuando empezó el cepo el dólar valía 4 pesos. Cuando terminó el cepo valía antes de la devaluación de hoy 10 pesos. Más todas las tasas adicionales, todas esas múltiples. Claro, 10 pesos en el oficial, pero valía 11.80 para el dólar ahorro, 13.60 para el dólar turista. Y aún así la gente le compraba mucho dólar ahorro, le compraba mucho dólar turista y se le iban a las reservas del Banco Central. Seguro, porque no había credibilidad en el sistema. Esto funciona mucho con credibilidad, pero funciona también con políticas prácticas. Tenemos que ver qué va a hacer. Hasta ahora el gobierno no ha dicho absolutamente nada qué va a hacer con el déficit fiscal, y las medidas que ha anunciado de carácter fiscal son todas expansivas, todas aumentan el déficit. Me imagino que de alguna manera buscarán tratar de disminuir el déficit, pero también tenemos que tomar en cuenta de que hay una situación internacional. Ahora, lo que dice Mario Blecher, al gobierno hoy lo están corriendo, aunque parece que el gobierno hoy aplicó una política ortodoxa, lo están corriendo al contrario, por ser demasiado heterodoxo. Es decir, lo están corriendo porque lo que hizo es liberar el dólar, que era algo inevitable porque no tenía reservas para defenderlo, pero todavía no hizo los deberes desde el punto de vista fiscal, no dijo cómo va a achicar el déficit fiscal para no emitir tantos pesos. Sí, o que nos diga que no nos va a achicar y en lugar de emitir pesos va a endeudarse externamente para de esa manera financiarlo, que también es una posibilidad dada la situación internacional. La situación internacional es una situación de cíclica, de una caída en la demanda. Por eso a lo mejor se pueden hacer algunas políticas anticíclicas de alguna manera. Es algo que se debe juzgar cuando sepamos cuáles son las intenciones. Si el gobierno aprovecha el hecho de que la Argentina tiene muy poca deuda para endeudarse, significa que no piensa achicar el déficit. Entonces hay que ver qué pasa. Yo no lo veo todavía. Yo creo que es un paso positivo en la dirección correcta, se han hecho los preparativos correctos, pero hay muchos riesgos que todavía no nos quedan claros cómo se van a manejar. Digo, una pregunta para Mario Blecher. Sí, ¿dónde y cómo hubiera sido el ajuste de Scioli? Las historias contrafácticas. Sí, o sea, ¿cuál hubiera sido la receta del equipo que acompañaba? Bueno, nosotros a en Scioli? principio pensamos de que la devaluación tenía que ser mucho menor por varias razones. Primero, para evitar el traspaso de precios, para evitar en una situación de caída de los salarios reales, que es algo que puede pasar si los precios no se controlan. Y pensamos de que había que ir abriendo de a poco el cepo, ir abriendo de a poco para de esa manera dar tiempo al ajuste y no necesitar endeudarse como el gobierno lo está haciendo. Ahora, Pero Mario, ¿cómo achicaría el déficit? Digo, usted está marcando que Macri no achica el déficit. Yo no estoy marcando, estoy diciendo que no sé cuál es el plan fiscal del gobierno. Yo no sé, tal vez tenga un plan fiscal. Nosotros pensamos de que los subsidios no se deben cortar en este momento porque no es el momento cíclico para hacerlo. Tenemos caída de la demanda externa, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en China. No es el momento para que también hagamos caer la demanda local por consumo, inversión. O sea, era mucho más gradual. Y además hay un punto importante. Evidentemente, la devaluación tiene efectos sobre los precios y todo esto, pero aumenta la competitividad de Argentina, aumenta la competitividad. Lo que nosotros tratamos de resaltar todo el tiempo es de que no es la única forma de aumentar la competitividad. La competitividad se puede aumentar también con nuevas tecnologías, con nuevos productos, con más productividad, con mejor infraestructura. Y nosotros poníamos más el acento en ese elemento que en el elemento de la tasa de cambio. Pero bueno, eso es un poco Mario, la a ver, historia. ¿cómo se consigue hacer lo que hace, por ejemplo, Chile, que subió el dólar en el último año 20% y tiene 4% de inflación anual?
hacer lo que hizo, no sé, Brasil, que subió 60% el dólar en el último año y tiene 9-10% de inflación anual. Bueno, tiene ahí dos formas. Lo mismo pasa en Uruguay, es decir, países que cuando necesitan devaluar porque no le ingresan muchos dólares, sube el dólar y nadie se vuelve loco porque tienen una inflación muy pero muy bajita. Primero que esas son economías que están menos dolarizadas. En la Argentina, por empezar, hay muchos precios que están en dólares. El precio de propiedades están en dólares. O sea, eso automáticamente te sube. O sea, la transmisión de la devaluación a los precios es menor en los países que vos mencionás que en la Argentina. Parte porque está dolarizado. Hay que desdolarizar. También es otro objetivo. Pero por otro lado, en algunos de los casos que vos mencionaste, el punto es que tienen recursos desocupados más que lo que nosotros tenemos ahora, una situación prácticamente de empleo, de pleno empleo, prácticamente. O sea, hay presión al no haber habido suficiente inversión, hay mucha presión sobre los recursos. Entonces, si vos pones presión sobre los recursos, los precios suben más cuando haces una devaluación. A ver, la pregunta que uno se hace en este momento es si el dólar a 14 es caro o barato. Digamos, esa es la pregunta obviamente que todo el mundo se hace. Bueno, por supuesto, es mucho más caro de lo que era. Sí. De manera que el peso es mucho más barato. Sí, se ha devaluado el peso, evidentemente. Sí. Por eso, para que el público desdolarice sus portafolios, o sea, prefiera tener activos en pesos, necesitas darle una tasa de interés alta, que en este caso puede causar también efectos recesivos. Entonces tenés que, pues si no le das una tasa de interés alta, el público no va a tener activos en pesos. Tenés que alimentar la codicia, para ponerlo en otros términos, ¿no? La tasa de interés tiene que ser alta en estos casos porque si no los precios se quedan dolarizados y tenés una inflación importante. Pero eso tiene que ser temporario. A ver si distinguimos un concepto que creo que es importante que el público lo distinga. ¿Qué es lo que es el pasar de un equilibrio a otro, pasar de una situación a otra y cuáles son los mecanismos de la transición? La tasa de interés alta tiene que ser un mecanismo de transición. No se puede basar, digamos, todo en una tasa de interés alta por mucho tiempo. Pero la competitividad que tiene que tener un país para poder insertarse en el mundo es algo permanente, no es algo que es solamente de transición. Entonces, y la tasa de cambio no puede ser el único elemento de esa permanencia, que siempre estar compitiendo con tasas de cambio. Todo el tiempo andar devaluando. Exactamente. Entonces necesitamos utilizar esta oportunidad, así como se está haciendo en este momento, que bueno, había que salir del cepo, la tasa estaba atrasada, lo que sea, pero de acá en adelante creo que no se puede basar siempre en ganar competitividad basado solamente en la tasa de cambio. Es una oportunidad para que realmente la inversión... Bueno, pero eso depende claramente de qué pasa con la inflación y los precios internos. Bueno, uno dice, bueno, supongamos que bajaran el dólar a 12 pesos. Y a 12 pesos Argentina, con lo que han aumentado todos los precios de la economía... No es competitivo. Y no solamente no es competitiva, sino que todo el mundo va a querer comprar dólares porque le va a salir más barato irse a Estados Unidos y comprar en Estados Unidos o en Brasil que comprar en Argentina. Eso puede ser si tenés una tasa de interés que no es suficientemente alta, pero la tasa de interés tiene que ser suficientemente alta para atraer ahorros a los pesos, para que no corran la gente a los dólares, pero en la transición, durante esa transición tenés que ver qué va a hacer el gobierno para incentivar la inversión, para mejorar la productividad. Eso es lo que falta en el programa en este momento. Yo no digo que está bien o está mal, yo no sé cuál es el programa. ¿Cuánto tiene que ser la inflación el año próximo para que sea exitoso, digamos, el programa actual? No, ¿cuánto tiene que ser? 2%, pero no sé, no estoy seguro que puedas llegar al 2%. No, quiero decir, tiene que ser una inflación baja si querés ser... No tendría que volver al 2014, lo que le pasó a Kicillof, que se le fue la inflación a 38%. No tendría que volver a esos niveles, sobre todo en un mundo en el que hoy en día hay tendencias recesivas y no inflacionarias. Porque si no, no podés competir con el resto del mundo. Pero todo eso se puede hacer siempre y cuando haya un programa consistente que también de alguna manera compense a los que pierden. Porque hay una devaluación tiene efectos distributivos, no hay ninguna duda. Sacar el cepo de por sí, sacar las restricciones le beneficia a todos, pero devaluar no le beneficia a todos. Hay grupos que le benefician, hay grupos que no, hay un problema distributivo. Eso tiene que tener alguna compensación. Yo no sé cuál es el plan del gobierno, pero si vos tenés una situación en la cual tenés bastantes problemas en la calle desde el punto de vista social y político, por más competitivo que sea, nadie te va a invertir. Entonces tenés que tomar eso en cuenta dentro de la función de la inversión. Mario Blecher, gracias por haber estado esta noche en Plan M.